Bien, vamos a hablar del plexo lumbosacro. Primero y principal vamos a definir que el plexo, como al igual que el miembro superior, es un entrecruzamiento de muchas fibras. Estas fibras básicamente van a nacer o van a surgir o van a tener sus raíces a partir de los ramos anteriores del nervio raquídeo correspondiente a ese segmento. Esto quiere decir desde los segmentos lumbares y sacros. La primera impresión que uno tiene es que es un tema complejo. La realidad es que es muy sencillo, que la mitad de todo el contenido del plexo lumbosacro es lo que nosotros tenemos que saber para el módulo de locomotor, y el resto es para esplagnología. En la imagen que tenemos a la izquierda vemos cómo la diferencia entre el plexo lumbar, que quizás esta sea la caracterización más importante y que lleva al orden del pensamiento anatómico estructural, es que el plexo lumbar se asocia no solamente a los músculos del muslo anterior y medial, sino a la parte sensitiva anteromedial del miembro inferior. En cambio, todo el plexo sacro, que acá está representado en verde, va a ser asociado más bien a al muslo posterior, a la región glútea, muslo posterior, rodilla, pierna y pie. Esta diferencia es bastante importante a la hora de entender y tratar de visualizar qué estructuras nerviosas se afectan a la hora de tratar de razonar algún tipo de afección muscular o motriz de alguno de los músculos que vamos a desarrollar más adelante. Recuerden que existen estructuras asociadas entonces a la región del muslo anterior y medial que dependen del plexo lumbar, y podemos en principio pensar que todo el resto de estructuras musculares y sensitivas van a estar asociadas al plexo sacro. En el esquema del medio podemos apreciar que lo que está en azul, ¿sí?, tiene componente lumbar, y lo que está en verde tiene en principio componente sacro. La estructura que nos tendría que llamar la atención es este tronco, que es característico y que va a terminar formando estructuras que vemos acá, que va a ser el nervio ciático. Vemos entonces, dijimos que hacia posterior pensamos en plexo sacro, hacia anterior y medial pensamos en plexo lumbar. Bien, del plexo lumbar vamos a describir ramas colaterales y ramas terminales. De la misma forma vamos a describir una rama terminal, que va a ser el nervio ciático del plexo sacro, y varias ramas colaterales que en principio nos van a importar las que ya nombramos cuando vimos los músculos, que serían la glúteo mayor, la glúteo inferior, el nervio pudendo interno, músculo cutáneo lateral. Son pocos, pareciera que fuesen muchos, pero la realidad es que son muy pocos. En cuanto al plexo lumbar, nos van a importar dos ramos terminales. Uno va a ser el nervio femoral, del cual se describe muy mal en los textos, y mi sugerencia es que lo lean solamente de uno. No intenten evitar comparar bibliografías, porque la realidad es que no cierra si lo hacen de esa forma. Y el otro nervio terminal importante va a ser este que rodea rodea la parte del coxal y que termina saliendo por un conducto del obturador, que va a ser el nervio obturador, que se va a asociar entonces a la región medial. Como dijimos, nervio femoral, rama terminal del lumbar, se va a asociar a la región anterior, y el obturador se va a asociar entonces a la región medial, siempre pensando en el plexo lumbar que dijimos, muslo anterior y medial. El resto entonces va a ser todos componentes cutáneos, y también va a tener componentes que son abdominales, como por ejemplo el hipogástrico, etcétera. Lo vamos a describir, pero sepan que son, yo igual lo voy a estar marcando, pero sepan que son contenidos nerviosos que no son relevantes para este módulo. Aparte de la división de anterior, posterior y medial que acabamos de hacer asociando a los plexos, vamos a decir que cada uno de los ramos que vamos a describir tienden a pasar de una región a otra. Por ejemplo, el nervio femoral, que dijimos que era uno de los dos ramos terminales del plexo lumbar, va a nacer en la región abdominopelviana, ¿sí?, y va a salir a miembro inferior por debajo del ligamento inguinal. Lo vamos a encontrar en el triángulo femoral y asociándose a sus estructuras musculares anteriores. Esa descripción básica, corta y que va a ir de una región a otra es la que nosotros vamos a tratar de desarrollar en este desarrollo de los ramas terminales y colaterales. Lo mismo nos va a pasar con el nervio ciático. Sale de la pelvis, va en dirección por el espacio sacrociático mayor, específicamente el infrapiriforme, y se va a alojar en la región del muslo posterior, donde vamos a encontrar sus ramas terminales en la fosa poplitea. Entonces vamos siempre a tratar de pensar en la región topográfica donde vamos a encontrar su nervio, sus ramas terminales, y en lo posible, o si es necesario, en las ramas colaterales. De esta forma entonces vamos a desarrollar ambos plexos, plexo lumbar y plexo sacro.